Hola, hoy vamos a analizar comunicación endocrina y mecanismos de señalización. Como nosotros sabemos, la señalización a través de moléculas secretadas puede ser de diversos tipos. Por un lado tenemos las señales autocrinas, por otro lado tenemos las señales paracrinas, la señalización sináptica y la señalización endocrina. La señalización sináptica la hemos visto anteriormente y en este caso hace alusión a la sinapsis química, mediada por neurotransmisores, en donde las respuestas tienen que ver con cambios en el potencial de membrana en la célula blanco. En el caso de la comunicación endocrina, aquí la señal es liberada al torrente sanguíneo y por lo tanto puede viajar largas distancias hasta encontrarse con la célula blanca, la cual tiene receptores para esta señal. En este caso, la señal liberada al torrente sanguíneo se conoce con el nombre de hormona. Si comparamos la comunicación endocrina con la comunicación sináptica, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primero, en cuanto a la velocidad de respuesta, para estudiar la velocidad de respuesta, lo que nosotros debemos considerar es el tiempo que se da desde el momento en que yo aplico la señal sobre la célula blanco hasta el momento en que la célula blanco responde. Por lo tanto, en condiciones in vivo no es relevante el tema de la distancia de viaje o del medio al cual se libera. ¿Okay? Entonces, si comparamos la velocidad de respuesta, nos vamos a dar cuenta que la velocidad de la comunicación sináptica tiende a ser mucho más rápida que la comunicación endocrina. Y eso guarda relación porque en la comunicación sináptica los cambios de potencial en la célula blanco tienen que ver con apertura o cierre de canales iónicos, y eso está en la escala de tiempo de milisegundos. En la comunicación endocrina, en cambio, los cambios o las respuestas dependen fundamentalmente de cambios en las vías metabólicas, y por lo tanto, si bien pueden ser rápidas, tanto como segundos o minutos, en algunos casos pueden tardar horas o días. Otro aspecto a comparar es la concentración a la cual las moléculas señal desencadenan la respuesta en las células blanco. En este caso nos vamos a dar cuenta que la comunicación endocrina, por el hecho de que la señal es liberada al torrente sanguíneo y que el volumen de sangre en una persona adulta promedio es de alrededor de 5 litros, claramente la señal se diluye. Por lo tanto, la concentración a la cual actúan las hormonas sobre la célula blanco son extraordinariamente bajos. Aquí como ejemplo estamos viendo concentraciones que están en el rango de 10 a la menos 8 o 10 a la menos 9 molar para desencadenar una respuesta. En cambio, en la comunicación sináptica, el neurotransmisor es liberado al espacio sináptico y el volumen en el espacio sináptico está en la escala de microlitros y por ende la concentración que se alcanza en dicho espacio es significativamente más alta que en el caso de la comunicación endocrina. De esta manera, las concentraciones a las que se logran estas respuestas en la comunicación sináptica están en el rango de 10 a la menos 4 molar. Por último, si tuviéramos que clasificar como señalización difusa o señalización localizada, tendríamos que aplicar este concepto de difusa a la comunicación endocrina pensando en que la hormona es liberada
en un punto hacia el torrente sanguíneo, pero puede actuar sobre células blanco que pueden estar localizadas en distintas partes del organismo, y por ende basta que tengan los receptores para la hormona. En el caso de la comunicación sináptica, el sistema de señalización es localizado porque no solo se requiere del receptor para el neurotransmisor, sino que se requiere que la célula presináptico, que sería la célula señal, inerve directamente a la célula blanco. Bien, dado que las hormonas tienen naturaleza química variada, en base a su naturaleza química vamos a poder deducir cómo son transportadas en la sangre y sobre qué clase de receptores actúan en la célula blanco. Entonces lo primero que vamos a ver es que vamos a clasificar, de acuerdo a su naturaleza química, las hormonas como señales hidrofílicas o como señales hidrofóbicas. Dentro de las hormonas hidrofílicas vamos a tener a todas las hormonas peptídicas o proteicas y algunas derivadas de aminoácidos. En este caso vamos a ver que las señales hidrofílicas pueden viajar libres en el plasma y en la célula blanco van a actuar a través de receptores de membrana, dado que al ser hidrofílicas no van a atravesar la membrana plasmática. Por otra parte, dentro de las señales hidrofóbicas vamos a tener a todo lo que son las hormonas esteroidales y algunas derivadas de aminoácidos como la T3 y la T4. Estas hormonas, al ser lipofílicas, en el plasma deben viajar unidas a proteínas de transporte, y en el caso de la célula blanco pueden atravesar la bicapa lipídica y por lo tanto pueden actuar a través de receptores intracelulares. Cuando estas señales lipofílicas actúan a través de receptores intracelulares, van a modificar la expresión génica, y esto va a constituir lo que nosotros llamamos la vía clásica o canónica. Sin embargo, estas señales hidrofóbicas eventualmente pueden actuar también a través de receptores de membrana, de un modo semejante al que lo hacen las señales hidrofílicas. Y en este caso, el sistema de transducción de señal que se va a activar va a caer dentro de lo que llamamos la categoría de la vía alternativa. Por ende, las señales hidrofóbicas pueden actuar a través de la vía clásica o canónica, o bien a través de la vía alternativa cuando lo hacen a través de receptores de membrana. Entonces, hemos visto que las hormonas actúan en las células blanco a través de receptores específicos que pueden ser receptores localizados en la membrana celular o receptores intracelulares. A su vez, estos receptores intracelulares pueden estar localizados en el citoplasma, en el núcleo, o los podemos encontrar en ambos lados. Dentro de las distintas clases de hormonas, estas pueden ser clasificadas como hormonas peptídicas, que ya hemos dicho todas ellas serían hidrofílicas. Entre estas tenemos la hormona antidiurética o ADH, la oxitocina, la hormona del crecimiento o GH, la hormona tiroestimulante o TSH, la insulina y la paratohormona o PTH. Dentro de las hormonas derivadas de aminoácidos tenemos, por ejemplo, la T3 o triyotironina y la tetrayodotironina, o también llamada tiroxina, que sería la T4, y las catecolaminas, que serían la adrenalina y la noradrenalina. Dentro de estas, la adrenalina y la noradrenalina serían hidrofílicas
En cambio, la T3 y la T4 serían hidrofóbicas. En tercer lugar, tenemos lo que son las hormonas esteroidales. Estas son todas aquellas derivadas del colesterol y que comparten o son derivadas de esta estructura del ciclo pentano-perhidrofenantreno. Dentro de estas están, por ejemplo, el cortisol, la aldosterona, los estrógenos, la testosterona y la progesterona. Bueno, las hormonas que actúan a través de receptores de membrana lo pueden hacer a través de receptores acoplados a proteína G, por ejemplo. Dentro de los receptores acoplados a proteína G hay varios subtipos, los que están asociados a adenilato ciclasa, como podrían ser receptores para tu hormona, receptores asociados a fosfolipasa C, como la vasopresina o antidiurética, o receptores a fosfolipasa A2, como la hormona liberadora de TSH. Otra clase de receptores acoplados a proteína G y asociados a adenilato ciclasa serían los receptores acoplados a proteína GI y asociados a adenilato ciclasa, como los receptores para melatonina, los receptores para adenosina, los receptores para prostaglandina E1, y tenemos los receptores acoplados a proteína GS y asociados a adenilato ciclasa, como los receptores para epinefrina, glucagón o adrenocorticotrofina, que sería la ACTH. Dentro de los receptores de membrana también puede haber receptores asociados a enzimas. Dentro de estos, los principales serían los receptores asociados a quinasa y los receptores asociados a guanilato ciclasa. Dentro de los receptores asociados a quinasa, nosotros vamos a tener, por ejemplo, los receptores para insulina, los receptores para hormona del crecimiento. Y dentro de los ejemplos de receptores asociados a guanilato ciclasa, vamos a tener el receptor para el péptido natriurético auricular. Bueno, aquí vemos varios ejemplos de receptores que actúan a través, receptores acoplados a proteína G. Y aquí tenemos varios mecanismos de acción hormonal. En estas diapositivas nos recuerdan conceptos que ya se han tratado en biología celular, como el funcionamiento de los receptores acoplados a proteína GS y asociados a adenilato ciclasa, los receptores acoplados a proteína GQ y asociados a fosfolipasa C. Y nosotros ahora vamos a enfatizar cómo funcionan los receptores intracelulares, específicamente los receptores de la superfamilia de hormonas tiroides esteroidales. Bueno, específicamente los receptores intracelulares de la superfamilia de hormonas tiroides esteroidales tienen tres dominios importantes. Un dominio de unión a hormona que está hacia el extremo carboxilo. Un dominio de unión al ADN que está en la parte media del receptor. Y un dominio de transactivación o activación de la transcripción que está hacia el extremo amino. ¿Cómo funcionan estos receptores? Bueno, estos receptores funcionan o se activan por la unión de la hormona a el dominio de unión respectivo. Esto genera un cambio conformacional en el receptor, que si está en el citosol va a migrar al núcleo. En el núcleo se van a formar dímeros y estos dímeros se van a unir a regiones regulatorias de un gen, que aquí aparecen representadas como estos elementos regulatorios de hormonas esteroidales. Estos, al unirse a estas regiones regulatorias, eso va a estimular la transcripción de un gen específico, que va a producir un ARN específico. Este ARN va a ser procesado en el núcleo y una vez maduro va a pasar al citosol. Ahí se va a producir la traducción y se va a generar una proteína que va a desencadenar las acciones fisiológicas respectivas.